En una rueda de prensa publicada hace unos días, un equipo de investigadores italianos afirmó haber identificado un sistema de pozos verticales debajo de la plataforma donde se asienta la pirámide de Kefren, a más de 640 metros de profundidad, con caminos subterráneos y con pilares similares a tuberías que conducen aún más lejos en dirección al centro de la Tierra, donde comentan que hay una ciudad. En el evento, investigadores afiliados a la Universidad de Pisa afirmaron haber encontrado evidencia clara de enormes estructuras artificiales bajo las pirámides, e incluso una ciudad, a más de 1 kilómetro bajo tierra, utilizando una tecnología de escaneo satelital, conocida como tomografía Doppler, por radar de apertura sintética, SAR. Esta noticia se viralizó rápidamente. Y, por lo que he visto últimamente, el público general ha mostrado un gran interés en el descubrimiento. Dicen que su escaneo SAR muestra 8 estructuras tubulares huecas separadas bajo la pirámide de Kefren, la del medio, que aún conserva algunas piedras de revestimiento en la cima, cada una de 10 a 12 metros de diámetro, que se extienden 648 metros bajo tierra. Cada una está rodeada por una escalera de caracol. Luego llegan a 2 cajas o cámaras, cada una de 80 metros por lado. Y a 600 metros más abajo, bajo las cajas, hay una ciudad. Una estructura tubular con una altura vertical de 648 metros, estaría entre los 3 edificios más altos del mundo, o quizás, más pertinente, los hace aproximadamente 5 veces la altura de la propia pirámide. Y hay 8 de estos tubos solo debajo de la pirámide de Kefren. Luego, debajo de esas estructuras tubulares, hay cámaras de 80 metros en cada dirección. Esa es una habitación con dimensiones en cada dirección, que corresponden aproximadamente a la longitud de un campo de fútbol. Luego, otros 600 metros más abajo, tenemos una ciudad. Los investigadores aún no han publicado un artículo que otros investigadores que entienden esta tecnología puedan analizar y debatir o coincidir con ellos. Esta investigación, tal como está hecha, predice que estos datos son reales. ¿Pero qué significa eso? Significa que alguien construyó algo a 1200 metros de profundidad. Me parece que hay que reescribir la historia. El egiptólogo consultor intervino. Teniendo en cuenta la asociación de este descubrimiento con la ciudad de Amenti, los elementos que hemos descubierto parecen ser consistentes con algunas descripciones que encontramos en las tablas Esmeralda, en donde hay referencias precisas a estos pozos que fueron construidos. Habla de los hijos de la luz. Para quienes desconocen la referencia, parece que no se refiere a una fuente egipcia antigua, sino a las tablas Esmeralda de Tot el Atlante, un texto ocultista hallado en la Gran Pirámide en el siglo XX por Maurice Doreal, fundador del grupo neoteosófico, la Hermandad del Templo Blanco. Se trata de una fuente de la nueva era. Las tablas Esmeralda contienen un capítulo sobre las salas de Amenti, al que parece referirse en este texto. En lo profundo del corazón de la Tierra, se encuentran los salones de Amenti, muy por debajo de las islas de la Atlántida. Salones de los muertos, y salones de los vivos, bañados por el fuego del todo infinito. En un tiempo pasado lejano, perdidos en el espacio-tiempo, los hijos de la luz contemplaron el mundo. Vieron a los hijos de los hombres en su esclavitud, atados por la fuerza que venía del más allá. Sabían que solo liberándose de la esclavitud, podría el hombre ascender de la tierra al sol. Descendieron y crearon cuerpos, adoptando la apariencia de los hombres como propia. Los maestros de todo dijeron después de su formación: somos aquellos que fueron formados del polvo espacial, participando de la vida del todo infinito, viviendo en el mundo como hijos de los hombres, semejantes y, sin embargo, diferentes a los hijos de los hombres. Entonces, en busca de un lugar de morada, muy por debajo de la corteza terrestre, abrieron grandes espacios con su poder, espacios apartados de los hijos de los hombres. Estamos entre las dimensiones de las estructuras, los conocimientos con títulos universitarios acerca de las pirámides de Giza, y los descubrimientos de documentos de la nueva era, que aparentemente estaban informando sobre este proyecto. No se trata de investigadores al azar, sino de investigadores con títulos universitarios, así que espero que su trabajo tenga una revisión por pares. En otras ocasiones, han descubierto algunas grandes cámaras y túneles. Y es bien sabido que existen sistemas de cuevas artificiales bajo tierra, que han sido creadas en algún momento, y siguen siendo un misterio.
A pesar del hecho de que solo unos pocos saben de su existencia hoy, fue muy bien documentado en el pasado. Heródoto lo describió como una maravilla sin fin para mí. Allí vi 12 palacios dispuestos regularmente, que tenían comunicación entre sí, intercalados con terrazas, y dispuestos alrededor de 12 salas. Es difícil de creer que son obra del hombre. La misteriosa meseta de Giza es aún más alucinante, una vez que te das cuenta de que la antigua ciudad de Memphis, hoy en día Giza, está llena de pasadizos subterráneos, pozos, un sistema de cavernas, y cámaras que tienen en sus paredes miles de años de historia, junto con un sinfín de artefactos. Sin embargo, las autoridades egipcias no están dispuestas a revelar al público en general lo que se encuentra por debajo de Giza, al igual que muchos otros descubrimientos realizados a lo largo de los años en Egipto. Hay una historia perdida completamente, e ignorada por los estudiosos, cuando se trata de la civilización del antiguo Egipto y las enigmáticas pirámides, que según muchos es anterior a la propia civilización egipcia. Con el fin de comprender todo el peso de las historias parciales de la historia que nos han enseñado, hay que entender que un sinfín de descubrimientos en nuestro planeta han sido completamente ignorados por los estudiosos. Uno de esos descubrimientos se llevó a cabo en Egipto, donde se descubrió un sistema de túneles subterráneos enormes, con cámaras y salas, por debajo de la superficie de la meseta de la pirámide, que guardaría la historia verdadera de lo que ocurrió bajo y sobre las arenas hace miles de años, cuya historia no está presente en las enseñanzas principales de nuestras civilizaciones pasadas. Y la reflexión es que son innumerables los descubrimientos realizados en las últimas décadas, que indican claramente que la historia tal como la conocemos es solo parcial. Es importante mencionar que en el pasado, el lago Meris bordeaba el oasis Fayum, y justo en sus costas, se dice que está el laberinto enigmático descrito por Heródoto, como una maravilla sin fin para mí. Se dice que el misterioso laberinto, de impresionante tamaño, contenía hasta 1500 habitaciones, y una cantidad igual de cámaras subterráneas, que el filósofo griego no estaba autorizado a inspeccionar. De acuerdo con los guardianes del laberinto, los pasajes eran desconcertantes e intrincados, creados con el fin de mantener seguros a los innumerables textos y pergaminos antiguos en las numerosas cámaras subterráneas. De hecho, este antiguo complejo impresionó a Heródoto de tal manera que se sintió obligado a hablar de la misteriosa estructura. Allí vi 12 palacios dispuestos regularmente, que tenían comunicación entre sí, intercalados con terrazas, y dispuestos alrededor de 12 salas. Es difícil creer que son obra del hombre. Las paredes están cubiertas con figuras talladas, y cada corte fue exquisitamente construida de mármol blanco, y rodeado por una columnata. Cerca de la esquina donde termina el laberinto, hay una pirámide, de 240 pies de altura, con grandes figuras talladas de animales en él, y un pasaje subterráneo por el que se puede introducir. Me dijeron que las cámaras y pasajes subterráneos de esta pirámide están conectadas con las pirámides de Memphis. De hecho, la antigua Menis, Giza, tiene un sistema subterráneo gigantesco, que combina una serie de intrincados pasadizos artificiales, ríos subterráneos y túneles. Mientras que estos se describieron hace miles de años, las cavidades subterráneas gigantescas fueron registradas desde 1978, con el uso de radar de penetración terrestre, gracias a las exploraciones dirigidas por el Dr. Jim Murtak, de quien se dice que ha entrado a cámaras masivas, que son más grandes que las catedrales más grandes jamás construidas por el hombre moderno. Sin embargo, además de lo anterior, también habló de las metrópolis subterráneas gigantescas, situadas debajo de la meseta de Giza. Dicen que son al menos de hace 15.000 años. Curiosamente, hay numerosos autores antiguos, que nos dejaron un registro de estos pasajes subterráneos, que conectan a las principales pirámides, como menciona Heródoto. Es importante mencionar que Jámblico, también conocido como Jámblico chalcidensis, o Jámblico de Apanea, un filósofo neoplatónico sirio, registró información acerca de una entrada a través del cuerpo de la esfinge, que lleva dentro de la gran pirámide de Giza. Esta entrada, obstruida en nuestros días por arenas y escombros, todavía puede ser rastreada entre las patas delanteras del coloso león tallado. Antes fue cerrada por una puerta de bronce, cuyo resorte secreto podría ser accionado únicamente por los sacerdotes.
En el vientre de la Esfinge, se cortaron las galerías, que conducen a la parte subterránea de la Gran Pirámide. Estas galerías se entrecruzaban a lo largo del curso de la pirámide, y que al exponerse al pasaje, sin un guía a lo largo de esta red, inevitablemente regresaban al punto de partida. Crantor, año 300 a.C. Afirmó que un conjunto de pilares subterráneos en Egipto contiene registros escritos de piedra de la prehistoria. Crantor también apoyó los escritos de Heródoto. Sin embargo, aún más, es interesante el hecho de que los antiguos escritos en sellos cilíndricos sumerios son los registros de los Anunnaki y su morada secreta, que fue descrito así. Un lugar subterráneo, entrando a través de un túnel, su entrada oculta por la arena, y por lo que ellos llaman Wana. Sus dientes como los dientes de un dragón, su rostro la cara de un león. Estos extremadamente antiguos textos, fragmentados en varios pedazos, también registran que el Wana es incapaz de avanzar, ni es capaz de moverse hacia atrás. Pero se deslizaron sobre él desde atrás, y que la morada secreta Anunnaki ya no se bloquea. Los textos sumerios antiguos proporcionan sorprendentemente una relativamente buena descripción de la cabeza de león de la Esfinge de Giza, un monumento que seguramente es anterior. A pesar del hecho de que solo unos pocos saben de ello hoy, la gran ciudad subterránea fue extremadamente bien documentada en el pasado, establecida en el lugar, para proteger las pirámides, y un sinnúmero de cámaras y túneles situados por debajo de Giza. Sin embargo, encontramos más evidencias de grandes cámaras subterráneas, en los escritos del primer siglo del historiador romano Plinio, que documentó que encontró por debajo de la poderosa Esfinge, una tumba oculta de un gobernante llamado Armaquis. Otra prueba que apoya la existencia de las bóvedas subterráneas, está documentado por el historiador romano del siglo IV, Amiano Marcelino, que documentó la existencia de pasadizos, que conducen al interior de la Gran Pirámide de Giza. Las inscripciones que los antiguos afirmaban, que estaban grabadas en las paredes de ciertas galerías, y pasajes subterráneos que fueron construidos en lo profundo en el interior de la tierra, para preservar la sabiduría antigua, y que no se perdieran. Más evidencia se encuentra, en un manuscrito documentado por el escritor árabe Al-Telemsani, y se encuentra conservada en el Museo Británico. Al-Telemsani documentó la existencia de una amplia cámara subterránea y plaza, ubicada debajo de la tierra, entre la Gran Pirámide y el río Nilo. Al-Telemsani escribió que había algo enorme, que bloqueaba la entrada del río Nilo. Al-Telemsani escribió: en los días de Ahmed Ben Toulun, un grupo entró en la Gran Pirámide a través del túnel, y se encontró en un lado de la cámara, una copa de raro color y textura. Al enterarse de estos sucesos extraños bajo la pirámide, Ahmed Ben Toulun expresó el deseo de ver la copa de vidrio. Durante el examen, se llenó de agua y se pesó, a continuación, la vaciaron y volvieron a pesar. El historiador escribió: resultó ser del mismo peso en vacío, como cuando está lleno de agua. En el momento de la visita de Heródoto, había dos grandes pirámides, con colosales figuras sentadas, en la parte superior en el centro del lago Meris. Este es un pregrabado de 1851 de una de esas pirámides, encontrada entre la tumba de Campbell y la Gran Pirámide. Los informes indican que en el centro de la capilla, hay tres pilares verticales ornamentados, y colocados en una disposición en forma triangular. Los pilares son puntos muy importantes en el informe, ya que se cree que su existencia se ha registrado en la Biblia. Se cree que Esdras, el escritor de la Torá inicial, tenía conocimiento de la existencia de los pasajes y cámaras grandes, debajo de Giza, incluso antes de escribir la Torá. Curiosamente, los informes de sofisticadas máquinas móviles descubiertas en Giza, junto con una ciudad subterránea desconocida, se encuentra en un artículo escrito por el Sunday Express el 7 de julio de 1935. Sin embargo, a pesar de extensos textos antiguos, que documentan la existencia de grandes túneles, cámaras y pasadizos debajo de Giza, las autoridades egipcias han negado por mucho tiempo la existencia de estos, junto con un número de otros descubrimientos increíbles en Egipto. Según los informes, la ciudad subterránea ahora inaccesible, se puede acceder desde el interior de la Esfinge, pero por otras partes también, con escaleras cortadas en la roca sólida, que llega hasta el sistema de cavernas debajo del lecho rocoso del río Nilo. El enorme complejo sistema subterráneo debajo de la meseta de Giza, se extiende al este, que conduce hacia el Cairo.
Los textos históricos documentan la gran cantidad de excavaciones realizadas durante el siglo XX, los descubrimientos increíbles que se mantienen alejados de la sociedad. Hay un patrón específico y estricto, implementado en la sociedad actual, donde solo cierta información se libera al mundo, mientras que la mayoría de las piezas se mantienen encerradas lejos de miradas. Muchas gracias por su atención. Bendiciones mis amados.